Gracias por la invitación, Ivori. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Observatorio de la Educación Virtual en América Latina y el Caribe de Virtual Educa y de la Universidad Central de Venezuela, Sistema de Educación a Distancia y Sistemas de Actualización Docente del Profesorado, a este interesante diálogo sobre el futuro educativo. Como sabemos, la pandemia del COVID-19 generó una situación que obligó a las instituciones de educación superior a enfrentar retos para los cuales no estaban preparadas. Docentes y estudiantes se han visto forzados a entrar en una dinámica no planificada de clases a distancia. Esta situación de emergencia, aún no superada en su totalidad, nos lleva a preguntar, ¿qué pasará después de la pandemia? Estaremos compartiendo este diálogo con la moderación del doctor Claudio Rama Vitale, quien es el director del Observatorio de la Educación Virtual en América Latina, Educa, y mi persona, Ivory Mogollón, de la Universidad Central de Venezuela del Sistema de Educación a Distancia, con la valiosa participación del doctor Francisco Cervantes. El doctor Francisco Cervantes es actualmente el rector de la Universidad Internacional de La Rioja, México, fundador de Exceli Udual, espacio común de la educación superior en línea para América Latina y el Caribe. Él es doctor en Ciencias de la Computación y de la Información por la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. Maestro en Ingeniería Eléctrica, con especialidad en electrónica digital y microprocesadores. También es ingeniero mecánico, electricista, con especialidad en y electrónicos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Ha ocupado prestigiosos cargos en asociaciones, comités y consejos internacionales, como el ECOESAT, el IESAT y el CALET, entre otros. Su producción científica está compuesta por libros especializados y capítulos, en otros, artículos en revistas arbitradas, tanto nacionales como extranjeras, entre otras publicaciones. Es notable destacar que fue distinguido con el título de Honoris Causa por la Universidad Católica de Los Ángeles del Chimbote en Perú y también por la Universidad Virtual del Estado de Michoacán en México por su trayectoria académica y profesional. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Francisco Cervantes. Francisco, la primera pregunta que te haríamos, tú que has estado de múltiples lados de la mesa y conoces perfectamente los procesos institucionales de las universidades presenciales y a distancia, ¿cómo ves tú que en esta situación de parálisis de la educación presencial, cómo estas instituciones están ajustándose a la nueva realidad? ¿Cómo ves tú que se esté procesando y produciendo el pasaje a una oferta a distancia? Mira, he tenido la suerte de estar en dos instituciones tradicionales, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y te puedo decir que son dos universidades que tienen un avance significativo en lo que es la transformación digital. Y con todo y eso, los retos que han estado enfrentando en estos meses van más allá de que las universidades estén preparadas o no. Por ejemplo, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue, presentó una solicitud ante el Senado de la República porque un porcentaje mayor de la mitad de los estudiantes de la UNAM, que como ustedes saben suman alrededor de 350,000, no tiene condiciones para recibir educación remota. No tienen conectividad o no tienen acceso a un equipo adecuado. Y estamos hablando de una universidad que tiene un avance en lo que es la parte del uso apropiado de las tecnologías en procesos de docencia,
administrativos, pues bastante avanzado. Eh, el ITAM, que es una escuela particular, en realidad tuvo que entrar en un proceso de aprendizaje en un periodo muy corto. Unos amigos míos que están ahí me contactaron para preguntarme sobre algunas herramientas para garantizar que los exámenes que se hagan en línea realmente lo haga el estudiante que está inscrito y que no haya duda sobre quién está presentando las evaluaciones. Entonces, sí ha sido difícil para las universidades que, te digo, estaban más o menos preparadas desde el punto de vista de la transformación digital. Ahora, ese no es el único perfil que hay en las universidades presenciales. Hay universidades presenciales que ni siquiera han contemplado la transformación digital. Entonces, la cantidad de retos y de problemas que han encontrado en estos últimos meses, pues son mucho mayores. Sé de un proyecto que hay en la Secretaría de Educación Pública de México, en donde se está usando la televisión también para la parte de hacer la transmisión de los cursos de los profesores. Entonces, se han estado utilizando las tecnologías que las instituciones tienen a la mano. Ahora, ¿qué resultados están generando? Son muy variados. Sí, son muy variados. Mis dos hijos, uno está en la Facultad de Ingeniería de la UNAM estudiando Ingeniería en Computación, el otro está en tercero de preparatoria en una escuela particular, y los dos se quejan mucho de las clases. O sea, eh, uno de los problemas es que los docentes creen que porque los... Entonces ahora les tienen que dejar 100 actividades al día. Entonces les dejan una cantidad de actividades bastante grande y eso hace que el proceso al que están acostumbrados cambie y que su acceso a educación a distancia, aunque sea este modelo de educación remota, no les está gustando. Y yo creo que ahí hay un riesgo para la educación a distancia, que pareciera que esto que está sucediendo ahorita, que son modelos remediales, algunos no muy bien cuidados por la falta de experiencia de las instituciones o por la falta de experiencia de los docentes, diera una impresión equivocada de lo que realmente es la educación en línea o la educación a distancia. Entonces yo creo que hay retos que están surgiendo. Por un lado, se está poniendo en evidencia la importancia y las bondades que tiene la educación no presencial, pero por el otro, con estas improvisaciones, creo que puede ser pues, más problemático después explicarle a la gente y convencer a la gente que la educación en línea o la educación a distancia es algo diferente. Entonces, tenemos yo creo que estos dos retos, Claudio, primero los que estamos metidos en esto, apoyar a los que están arrancando para que realmente ellos mismos vayan entendiendo lo que significa trabajar en línea, que no es nada más poner un profesor en la cámara y dar su cátedra y pasar el salón de clase físico al aula virtual. El apoyo del LMS, de las plataformas, que pues tiene que haber un proceso de asimilación de esta cultura y que realmente esto sea el inicio de lo que en México estamos dando a llamar como la nueva normalidad. O sea, la idea es que las instituciones educativas presenciales no regresen a la normalidad que había antes del confinamiento, sino que en realidad, la normalidad a la que regresemos sea algo en donde ahora sí se empiece a incorporar el uso apropiado de las tecnologías para apoyar una educación más adecuada a la sociedad a la que estamos transitando. ¿Sí? Gracias. Ivori. Muchas gracias, Francisco, por tan amplia respuesta. Ahora quisiera preguntarte exactamente sobre lo que estás hablando, sobre las universidades
¿Qué va a pasar con ellas ahora? ¿Cómo va a ser esa educación presencial en este futuro? Nos has hablado de que se van a adaptar a las tecnologías, de toda esta situación por la que estamos viviendo, se han visto obligadas a ello, pero entonces esa educación presencial a futuro, ¿cómo la ves? Mira, tenemos un grupo, voy a hablar por ellos, después no quiero que ellos me vayan a acusar que hago plagio, porque hemos estado discutiendo sobre cómo visualizamos esta nueva normalidad. Y algo que hicimos hace unos años, Alma Herrera y un servidor, fue, nos metimos al salón de clase para ver qué actividades de las que se hacen en el salón de clase podrían salir del salón de clase. No necesariamente a un ambiente virtual, sino resolver ejercicios. Bueno, pues eso lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer lecturas en la biblioteca, en los pasillos, cuando vas a dormir. En fin, en algunas carreras, en algunas áreas de conocimiento, detectamos que el 50% de las actividades que realizamos en el salón de clase podrían realizarse sin problema fuera del salón de clase. Incluso llamamos ese proyecto como el uso óptimo de las instalaciones físicas, porque las universidades presenciales en México, yo supongo que en América Latina también, tenemos el problema de que hemos tenido que ir aumentando el ingreso, sacrificando la calidad de la relación entre el docente y el grupo. O sea, grupos que eran de 25, ahora son grupos de 80, porque no tenemos más salones, tener más gente en los salones, salones de 40 tienen 60, 70 estudiantes, incluso el regreso se vuelve complicado por lo de la sana distancia, que tenemos que estar a 1 metro, 1,5 metros uno de otro. Entonces, en un salón de 40 donde hay 60, no hay manera de que les des la sana distancia. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, una opción sería que la mitad del grupo fuera, si es un curso de lunes y miércoles de 9 a 11, que la mitad del grupo vaya el lunes y las actividades que se pueden hacer fuera del salón de clase la hagan fuera del salón de clase y que la otra mitad vaya el miércoles. Entonces se empiezan a ver que sí tiene que haber modificación en los modelos académicos que estamos instrumentando, en la operación de las universidades. Hay otros problemas, además de esto de la pandemia, la seguridad. Las ciudades, las poblaciones han crecido tanto que la inseguridad es muy alta. Entonces, tener estudiantes de 8 a 10 de la noche en cursos se vuelve riesgoso para los jóvenes, hombres y mujeres, pues estar en un campus en donde de repente ya está solitario la mayor parte, entonces hay riesgos de asaltos y de cosas que no deberían de pasar. Entonces, sí estamos tratando de visualizar eh, modelos o esquemas de operación que va a depender de cada institución cómo los puede instrumentar o no. Sí, yo creo que ese es algo importante. En México hay una asociación, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUYES, hicieron un estudio en cuanto a qué instituciones ya tienen avances en la transformación digital, en el uso de las tecnologías, en las tres actividades, en las administrativas, en las docentes, en las de investigación, y un porcentaje muy alto no está preparada. Entonces, sí va a ser como eh, un proceso de cambio permanente hasta que todas las instituciones estén preparadas. La otra es que nuestros países no están preparados tampoco. ¿Sí? Hace muchos años, en 2010, me parece, 2009, convencimos a unos asambleístas de la Ciudad de México en que era importante poner en la ley que el acceso a Internet fuera un derecho ciudadano. Y se hizo. Hay una ley en la Ciudad de México que establece que el acceso a Internet es un derecho ciudadano. Pero está la ley, pero no se ha instrumentado. Entonces, ahorita estamos recuperando esa ley para ver si el gobierno de la Ciudad de México
realmente la instrumenta y le da acceso a Internet a todos los habitantes de la ciudad. Hay estados en donde uno puede ver, Puebla, por ejemplo, con algo que se hizo en un proyecto que se hizo en el sexenio pasado de utilizar las líneas de alta tensión para transmitir datos, voz y datos, logró una cobertura del 70% de la entidad federativa, pero hay otro 30% que no. Entonces, tiene que haber también políticas públicas que faciliten que las universidades puedan llevar a cabo esta transformación digital para poder realmente pues, modificar los modelos educativos y los modelos académicos. Ahora, sí hay proyectos que han demostrado su importancia y que como todo, de repente hay un pico y luego empieza a visualizarse que si no cambia el enfoque, ese proyecto puede ir desapareciendo. Hay una discusión actual sobre si los MOOC ya llegaron a su última etapa y están en peligro de extinción, ¿sí? O sea, entonces, sí tenemos muchos proyectos que pueden ayudar a las instituciones a irse incorporando pues a esta nueva necesidad de la sociedad, pero sí depende de políticas públicas que no están en las manos de las instituciones educativas, están en los gobiernos. Claudio se debe acordar de un acuerdo del 74 en América Latina y el Caribe sobre el reconocimiento de los estudios que uno puede hacer en otro país. Y con esto de la educación en línea, pues ahora yo podría estudiar en cualquier país. Ahora, el problema es que reconozcan mis estudios en mi país. Bueno, todas esas políticas públicas se tendrían que dar para poder tener una idea clara de cómo va a ser la educación en el futuro. ¿Sí? Yo creo que en educación superior, un cambio que sí se está dando es que en lugar de quejarnos de lo que hace la educación media superior, ya estamos ayudando a que lo hagan de una manera que nos beneficie a nosotros en educación superior. Bachilleratos en línea, además hay apoyo de las universidades para la formación de los docentes en el uso de las tecnologías, etcétera. Yo creo que en el corto plazo es que todos vamos a participar con lo que podamos para que las instituciones vayan mejorando en cuanto a la formación de docentes, en cuanto al uso de contenidos, de materiales digitales, y que todo esto les sirva para ir avanzando en su transformación digital. Gracias, Francisco. Enseguida te preguntaría, en este contexto estamos viendo todas las dificultades que las instituciones presenciales están teniendo para lograr asumir e incorporar la nueva masa enorme de estudiantes que quiere seguir estudiando en instituciones presenciales cerradas. La pregunta va, ¿cuáles son las debilidades de la educación virtual? ¿Correcto? O sea, hoy está claro que estamos viendo más las debilidades de la educación presencial, pero en términos educativos, ¿cuáles tú consideras que son las debilidades de nuestra educación virtual en América Latina? Mira, yo creo que en la parte de los modelos educativos estamos bastante bien. En la parte de los modelos académicos creo que también estamos bastante bien. En la parte en la que no estamos todavía al nivel que se requiere es en la capacidad de atender a más estudiantes de los que estamos atendiendo. Y es un docente. ¿Sí? Necesitamos que los docentes que se vayan no solamente incorporando, sino transformando a realmente hacer esto. Eh, Hay limitaciones que heredamos del aula presencial, ¿sí? Por ejemplo, los especialistas en educación nos han mostrado
que cada estudiante tiene características individuales en cuanto a cómo aprende, la velocidad a la que puede aprender, sus capacidades que ha ido desarrollando, cómo le ayudan a avanzar en sus estudios. Entonces, esta parte individualizada que en el salón de clase no podemos hacer, en donde el profesor da una clase para todos, ¿sí? Porque no puede hacer más que eso, eh, la heredamos en los aulas virtuales, ¿sí? Tenemos cursos enlatados en donde es lo mismo para todos, ¿sí? Cuando con las tecnologías deberíamos de poder determinar en una evaluación diagnóstica el perfil cognitivo del estudiante, las capacidades que ha desarrollado hasta ahorita, con los objetivos de aprendizaje del curso, podríamos hacer una educación personalizada. ¿Ok? Entonces creo que esa parte todavía nos falta evolucionarle. Estamos avanzando en diferentes países, el tratar de incorporar técnicas y herramientas de inteligencia artificial, de la parte sobre todo de ingeniería del conocimiento, eh, tipo sistemas expertos, que son los sistemas de tutoría inteligente, que nos permitan ir ayudando al profesor para que sí pueda llevar a cada estudiante casi de la mano. Y que el curso no esté enlatado en la plataforma, sino que el profesor tenga cierta libertad de cátedra para poder ir con cada estudiante trabajando, para que pueda usar diferentes materiales, diferentes herramientas, y que el mismo estudiante participe conociéndose a sí mismo y que él vaya también trazando su propia trayectoria de aprendizaje. En ese sentido es donde yo más que desventaja, algo lo que estoy viendo es que estamos ahora sí ya con claridad de qué podemos hacer o qué tendríamos que hacer, y en lo que estamos trabajando en diferentes enfoques es cómo hacerlo. Y creo que hay una diversidad interesante entre los investigadores que están trabajando esto, que en algún momento va a dar un esquema que sí lo podamos incorporar. La segunda limitación que heredamos es que pareciera que los estudiantes no cambian en el tiempo. La metodología que usamos para el primer curso que llevan en la plataforma es la misma que usamos para el último curso, cuando en realidad aprendieron nuevas formas de trabajar, nuevas herramientas tecnológicas, ya aprendieron la web. En algunas clases deberíamos enseñarles la web con la web 2.0, y en las últimas etapas deberíamos entrar en la web 3.0. O sea, como que esa parte también no la hemos incorporado, que de acuerdo a como los estudiantes van evolucionando en su formación, los cursos avanzados tienen que ser diferentes. ¿Sí? En el presencial eso sí lo hacemos, con el perfil de los docentes que se paran enfrente del salón. Al principio de la carrera son docentes de ciencias básicas, son prácticamente investigadores. A mitad de la carrera son las ciencias de la disciplina, es un investigador ya sobre el campo de la profesión, y los últimos semestres son profesionales en el ejercicio de la profesión. Entonces ahí vamos como considerando el avance y el cambio que esperamos de los estudiantes para que trabajen de maneras diferentes. En educación en línea, me parece que eso todavía nos falta enfatizarlo todavía más en el tipo de herramientas que usamos y en el tipo de formatos de trabajo de los estudiantes. Es evidente que en esta época, los últimos cursos que dependen mucho de la información que tienen que usar los estudiantes ya en ambientes laborales, pues la información se está duplicando cada vez más rápido. ¿Sí? Es más, el pronóstico es que en este año los datos en Internet se dupliquen cada día, cada 2 días. Por lo tanto, la información que generan esos datos pues, se va a duplicar cada semana. Entonces, si yo preparo un curso al inicio de un semestre con esta información disponible, a las 2 semanas es obsoleta. Entonces va a tener que cambiar el enfoque, y el modelo dual va a ser otra vez importante. ¿Sí? En las últimas etapas, el trabajo y el estudio van a tener que converger. Entonces, también esa parte tenemos que ver cómo se incorpora
a cualquier modalidad, yo diría, no exclusivamente a la educación en ambientes virtuales. ¿Sí? ¿Y Bonnie? Sí, aquí estoy. Bueno, Francisco, escuchándote, veo que nos dices cuáles son las debilidades de esta educación virtual, pero entonces ahora vamos a hacerte una pregunta que tiene que ver con la tecnología, que ya nos las has comentado. ¿Será que la tecnología es la solución a las dificultades de transformación de los docentes? No. Mira que eso es como darme un tiro en el pie porque pues, yo soy tecnólogo. Eh, la tecnología es una herramienta muy útil, eh, pero lo que tiene que definir cómo debe ser la educación debe ser desde los puntos de vista de los educadores. ¿Sí? Por ejemplo, hay unas caricaturas que se ponen desde hace mucho tiempo en donde se tiene a un gigante corriendo y a un chiquito colgado de la bota. Y al gigante le ponen tecnología y al chiquito le ponen educación. Y es porque hemos trabajado en un modelo que se llama de malla abierta. La tecnología se desarrolla y se pone a disposición de los educadores. Y el educador ve dónde la puede incorporar. Nosotros hemos estado peleando que en la investigación, perdón, en la investigación cambiemos a un esquema de malla cerrada. Esto es, que los de educación, pedagogos, psicólogos educativos, sociólogos, antropólogos, generen nuevos modelos educativos de acuerdo a las condiciones de la sociedad actual. Y que esos retos educativos, entonces los tecnólogos desarrollemos la tecnología que puede ayudar que esos modelos se lleven a cabo de manera eficiente y eficaz. Y entonces es un ciclo virtuoso en donde la educación genera retos, la tecnología genera herramientas para ayudar a su implantación, y entonces la tecnología tiene un papel importante, pero no es el central. ¿Ok? Por ejemplo, lo que pasó con los MOOC. Yo quiero tener grupos de 200,000 estudiantes, porque quiero hacer que este curso beneficie a un número cada vez mayor y democratizar la educación. Bueno, pues se desarrolló la tecnología para los MOOC, pero lo importante de eso fue el modelo educativo de los MOOC, en donde se mezcla el video, la educación en línea y el aprendizaje entre pares. Entonces, ese modelo es el que es valioso y la tecnología, por supuesto, que se diseña y se construye para que eso se pueda dar. ¿Sí? Ahorita hablamos hace rato sobre la necesidad de ambientes personalizados o individualizados de aprendizaje y de ambientes individualizados de enseñanza. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es trabajar en una tecnología que permita que cada estudiante pueda construir un ambiente individualizado. ¿Sí? Y que los sistemas le acerquen a ese ambiente lo que se determine que le hace falta y él incorpore lo que él siente que le hace falta. ¿Sí? Un poco como los médicos, ¿no? Vemos los síntomas y vemos los signos y en función de eso damos la terapia adecuada. Y lo mismo para los docentes. ¿Cómo debe ser su ambiente de enseñanza? ¿Sí? Entonces la tecnología juega un papel importante, pero el papel central es la educación. ¿Sí? Y lo que tenemos que tener como el objetivo máximo es ofrecer una buena educación. ¿Sí? Eh, hay modelos diferentes, ustedes hablaron de la variedad de los modelos. Yo les puedo decir que el modelo de la UNI busca aprovechar la libertad de cátedra de los docentes, la creatividad de los docentes. Entonces, además del curso en línea, hay una clase presencial a distancia, en donde el profesor allí es el que tiene libertad para que, conociendo a sus estudiantes, pueda diseñar estas sesiones para ayudarlos de la mejor manera posible. Entonces,
Te repito, las tecnologías son muy importantes, pero no son el punto central en la educación. Muchas gracias, Francisco. Una última pregunta antes de iniciar la apertura a las preguntas y ya invitamos a los participantes, casi 150 que están participando, a que vayan formulando sus preguntas y que Ivonne las va a ir estructurando. Y básicamente, la pregunta última, Francisco, va sobre este tema de los modelos. O sea, prácticamente tenemos claro que hay un modelo presencial, un modelo de funcionamiento. Y en relación a la educación virtual, de alguna forma hay una relativa imprecisión y que hoy en esta discusión de la educación de emergencia se sostiene de que no es meramente plataforma ni es meramente recursos de aprendizaje. ¿Cuáles serían, si consideras tú, si es que debería haber, el esquema básico que debería existir a la altura de hoy sobre la educación virtual? ¿Cuáles serían los estándares mínimos de funcionamiento de la educación virtual que las sociedades deberían aceptar mínimamente? Mira, yo creo que hay este, diferentes visiones en donde ya que hay varios componentes a los que, dependiendo de la universidad de la que estemos hablando, se le da ponderaciones diferentes, ¿sí? En algunos, como decía Ivory, se le da una ponderación muy alta a la tecnología. En otros se le da más bien la ponderación alta a la proceso de comunicación y de interacción. Y yo creo que la parte de los modelos, dado que el punto central es el proceso de enseñanza-aprendizaje y que en esta época el énfasis está en el aprendizaje, o sea, el que tiene que trabajar duro es el estudiante, este, tiene que definirse mucho el modelo en términos del qué población vas a atender, ¿sí? Yo te puedo decir que en educación a distancia o educación en línea, trabajamos con generaciones desde no me acuerdo cómo se llamaba antes de la guerra o durante la guerra, las personas de 80 años, 65, 80 años, luego los baby boomers, luego los X, luego los millennial y luego los Z. Bueno, si tú ves la distribución de edades en las universidades en línea, en realidad tú percibes que tienes que trabajar con todas las generaciones, ¿sí? Y por supuesto que tu modelo debe ser adaptable, porque a lo mejor tienes que hacer mucho más esfuerzo con los de las generaciones pasadas que con los de las generaciones actuales. Sí, en la Universidad Abierta y a Distancia de México tuvimos unas alumnas de 13 años en licenciatura, dos gemelas que eran tremendas, que además ponían en jaque a los maestros, porque se la pasaban estudiando prácticamente 10 horas al día. Entonces tenían un presupuesto horario muy bueno. Pero si hablamos de alguien que tiene trabajo a tiempo completo, de las 24 horas que tiene disponibles, 8 horas son para dormir, 8 horas para trabajar, resulta que ya 16 horas las tiene comprometidas. Y luego 3 horas para comer, ya son 19 horas comprometidas. Y desplazamientos de su casa al trabajo, pues ya son otras 2 horas. Entonces tiene 21 horas comprometidas, tiene 3 horas al día para poder estudiar. ¿Sí? Entonces, condiciones que son muy diferentes y que como institución, pues tú tienes que ver cómo le haces en tu modelo académico para que todos puedan estudiar. Entonces sí, como que dentro de una misma institución, tú tienes que contemplar diversas formas de trabajar con tus estudiantes en función de las condiciones que tienen tus estudiantes.
¿sí? Luego las tecnologías. Recuerdo un caso de una jovencita que vivía en una zona rural y cuando se le preguntó si estaba trabajando bien, y ella dijo que sí, asumimos que todo estaba bien, hasta que Ricardo Arroyo, un colaborador mío, hizo mediciones. Y esta joven, para bajar un archivo en su pueblo, tardaba 8 horas. Pero para ella eso era bien, eso era normal, porque no tenía algún otro referente. Entonces vimos que en realidad las condiciones de ellas, el avance que iba a haber era extraordinariamente bueno con todas la situación difícil de tecnologías que tenía. Entonces tuvimos que hacer cosas para ir trabajando con los jóvenes de zonas rurales. Entonces, aún te digo, dentro de una institución tienes que ser, o estar alerta de ver qué variaciones le tienes que hacer al modelo que estás utilizando. ¿Sí? Hay nichos, diría yo, pues, dado que hablamos mucho de sistemas ecológicos en la educación, hay nichos en donde las cosas son diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, en universidades donde sí tenemos un énfasis en la parte ya de egresados, en donde trabajamos a nivel de posgrado, ahí las condiciones son diferentes y ahí sí el modelo puede ser mucho más cercano a lo que quisiéramos tener en todos los niveles. Sí, trabajar con personas que ya tienen un título universitario y que tienen una visión muy clara del objetivo que quieren lograr estudiando un posgrado, es otro escenario. Y entonces ahí sí podemos hacer cosas diferentes. Eh, Hay un nuevo enfoque con las credenciales. Toda esta forma de credencialización que se está dando, los bootcamps que se están ofreciendo para temas muy específicos, para estudios a gran profundidad en algo muy bien definido, también requiere de otro modelo. Yo sí creo que vamos a ver modelos diferentes. Ahora, hay algo que sí me gustaría empezar a introducir en las discusiones y es que en esta época la interacción ya no es solamente entre humanos, ¿ok? Sino también interactuamos con máquinas y algunas máquinas diferentes. Y luego, en algún momento, vamos a poner en nuestros sistemas agentes inteligentes. Entonces va a haber interacción entre máquinas. Entonces, cuando ya se generalice el uso de estos agentes inteligentes, los modelos van a tener que cambiar. Y eso lo que significa es que estamos en una etapa en donde los cambios se van a dar de una manera, pues, cada vez más acelerada. Entonces, los modelos van a tener que ir siendo muy dinámicos, tienen que ser flexibles y tienen que ser adaptables, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí el trabajo de los especialistas en educación y de los especialistas en tecnología va a dejar de ser disciplinar. Ahora vamos a tener que trabajar juntos y va a ser un trabajo más transdisciplinario. ¿Sí? Entonces, creo que el trabajo entre especialistas de diferentes áreas es lo que nos va a ayudar a crear los modelos o la modificación o la evolución de los modelos hacia los modelos que vamos a requerir en los próximos, yo diría, 5 años. ¿Sí? Muchas gracias, Francisco, y a continuación le damos la palabra a Ivori para coordinar el espacio de preguntas y respuestas a nuestro invitado. Sí, muchísimas gracias, Francisco, por tu disertación sumamente interesante y dando respuestas a cada una de las preguntas con gran amplitud. Tenemos por aquí saludos de parte del doctor Daniel Michaels, que dice Buen amigo. un cordial saludo al gran maestro y amigo Francisco Cervantes. Me gustaría felicitarlo y pedirle que por favor profundice en el concepto la sociedad cibernética del aprendizaje. Ok, miren,
Lo que decía, ahorita estamos muy preocupados y estamos analizando el impacto de la coronavirus en lo que hacemos en educación y lo que pasa en economía y en todo. Y la verdad que el impacto de esta pandemia es muy similar al impacto de la Revolución Industrial 4.0, ¿sí? Los cambios que están provocando se están dando de una velocidad exponencial, o sea, muy rápido, pero además está impactando en todo el planeta. O sea, hay 214 o 224 países en donde hay contagios, en donde ya se tuvo un impacto del coronavirus, pero en todo el planeta hay impacto de la Revolución Industrial 4.0 también. Pero también el impacto es en todos los sectores: educación, salud, trabajo, o sea, todo, y todo lo que tiene que ver con el índice de desarrollo humano, con el bienestar de las personas, ¿sí? Bueno, el impacto de la revolución industrial es que tenemos dos aspectos importantes que están afectando este desarrollo humano. Uno es que estamos utilizando cada vez más robots. La sociedad se está robotizando. O sea, ya hay robots en todas las actividades. Hay incluso hasta un portal donde uno puede meter las características de su empleo y le dice qué tan posible es que se vaya a robotizar. Así que ya tiene uno que ir pensando en otras cosas para trabajar. El segundo aspecto es que se está robotizando al humano. ¿Sí? Ya hay prótesis de la rodilla para abajo, ya hay rodillas totalmente mecánicas, hay corazones artificiales, hay riñones artificiales, o sea, ahora se está pensando cambiar el lente del ojo para poder tener acceso a bases de datos, conectarse a internet y entonces tener esta realidad extendida, cotidiana. Entonces, ese es el escenario que tenemos: la aparición de máquinas, de robots, y la robotización de los humanos. Bueno, la cibernética se definió en los años 40 como el estudio del control y las comunicaciones en animales y máquinas. Es precisamente lo que estamos haciendo ahorita. Tenemos que estudiar cómo controlamos a los robots, cómo nos comunicamos con ellos, pero también cómo nos comunicamos entre personas y cómo nos vamos a comunicar una vez que mayor número de partes del cuerpo esté robotizada. En ese sentido, hablamos de una sociedad cibernética, ¿sí? Luego, ¿por qué el aprendizaje? Bueno, hemos hablado mucho de la sociedad de los datos, ¿sí? Los datos son importantes, pero los datos son datos, ¿sí? Después pasamos a que de los datos podemos extraer información y pasamos a la sociedad de la información. Y luego de la información, en realidad, nueva información genera nuevo conocimiento y pasamos a la sociedad del conocimiento. Y el conocimiento, pues también es bueno, pero no, si no se usa, no es tan útil. Entonces, el uso del conocimiento para cambiar las cosas es realmente un proceso de aprendizaje. Y por eso hablamos que es la sociedad del aprendizaje. Luego, ¿qué características tiene la sociedad del aprendizaje? Uno de mis estudiantes, Benito Illich, hizo su tesis de maestría tratando de caracterizar desde el punto de vista de la comunicación. Y la conclusión de Benito en su trabajo fue que la sociedad del aprendizaje es aquella en donde una de sus características principales es que la comunicación entre individuos y máquinas, y en futuro entre máquinas, está mediada por el aprendizaje. ¿Okay? Nosotros estamos en comunicación porque yo estoy aprendiendo de ustedes las preguntas y de la interacción, y yo espero que alguien de lo que yo estoy diciendo sea algo nuevo para que alguien aprenda algo que sea importante. Y entonces a eso nos referimos cuando hablamos de la sociedad cibernética del aprendizaje. No sé si lo dije claro, pero por eso usamos ese término. Muchísimas Daniel, espero que esté claro. Yo creo que sí, porque ha sido muy amplia y muy clara y muy precisa su intervención.
Por aquí tenemos una pregunta que sale de la parte cibernética y tiene que ver con, viene la pregunta de la Universidad de Valencia de España. Y dice, enhorabuena, doctor Cervantes. Desde la Universidad de Valencia, Ramón López Martín le pregunta, dada su condición de gestor político con cargos en varias universidades, ¿cómo ve usted el futuro de la responsabilidad social de las universidades, sobre todo en aquellas más volcadas a la tecnología? Miren, uno de los objetivos planteados cuando se empiezan los modelos no presenciales era resolver situaciones de exclusión social. La UNAM empieza en el 72, la UNED de España empieza en el 72, la Open University empieza creo que en el 70, 71, y el objetivo central era dar oportunidad a personas que no podían ir a las universidades, que no podían ir a los salones de clase. Y con eso se amplió la posibilidad de obtener estudios universitarios, aun cuando uno no pudiera estar en los salones de clase de las instituciones. Entonces, desde su origen, estos modelos no presenciales tenían esa vocación de inclusión social. En países como México y muchos de América Latina y el Caribe, uno de los problemas principales es la desigualdad en el acceso a la educación superior. Estas modalidades no presenciales abren la puerta para que ingresen personas que antes no podrían hacerlo. Ahora, las universidades tenemos que ser muy responsables. No basta con abrir la puerta, con darle a las personas la oportunidad de inscribirse. Eso nos hace instituciones inclusivas. Pero lo más importante es que garanticemos que cada estudiante que ingresa tenga las condiciones adecuadas para tener éxito en sus estudios. Y eso nos haría, ¿sí? Entonces, las universidades tendríamos que ser inclusivas e incluyentes y sí verificar que los estudiantes tengan las condiciones necesarias para poder realizar todas sus actividades y poder tener buenas posibilidades de éxito en los estudios. ¿Qué tanto podemos hacer? En educación, como en todas las actividades, todo tiene un costo. Es que no hay costos, hay inversiones, pero alguien tiene que dar la parte del financiamiento para la inversión, para que eso sea posible. Entonces, dependiendo de las políticas públicas de los gobiernos, de los presupuestos que dediquen a la educación, es la capacidad que vamos a tener para ir resolviendo el problema de la desigualdad en el acceso a la educación superior. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor Francisco. Por aquí tenemos otra pregunta que ayer tocó el término el doctor Daniel Michaels, que tiene que ver con la humanización digital en la educación. La pregunta es, ¿cuáles serían las acciones necesarias para humanizar la relación con el estudiante para que su experiencia sea la mejor posible, más allá de su ventaja técnica? Llegó la hora de la verdadera humanización digital en la educación. Yo creo que la parte que sí hemos procurado muchos, digo Claudio, entre ellos por supuesto, es que recordemos, García Aretio, que recordemos que trabajamos con personas, ¿ok? O sea, no trabajamos, no porque trabajemos a través de la tecnología, dejamos de trabajar con personas, con humanos. Por lo tanto, la relación que se debe de construir debe ser precisamente cuidando esta parte afectiva, esta parte emocional entre las personas. Ahora, toda universidad tiene que ofrecer una formación integral. La formación que ofrecen las universidades, por ejemplo, la UNIR tiene todo un programa que le llama del bienestar, en donde se busca que los estudiantes tengan espacios para hacer actividades
que les permitan relacionarse con otros estudiantes, a los profesores entre ellos. Hay actividades culturales, algunas en línea, otras hay instalaciones donde hay sedes, hay obras de teatro, hay conciertos, hay entretenimiento, hay juegos en línea, juegos de ajedrez, en fin, sí se busca que, aunque sea una universidad en línea, sí tenga todos los componentes de una formación integral. ¿Sí? La parte cultural es importante, de extensión de la cultura es importante, y además crear este sentido de pertenencia. Y se estimula mucho el aprendizaje entre pares. ¿Sí? Que los estudiantes, es más, los estudiantes que viven en la misma ciudad pudieran reunirse presencialmente, trabajar con estudiantes de otro país, les da una posibilidad de aprender, tener docentes que son de otros países también permite aprender otros enfoques educativos, en fin, creo que la educación a distancia es mucho más que una plataforma y un curso en línea, ¿sí? Entonces, sí, qué bueno que hicieron esta pregunta, porque, les repito, es un tema que hemos defendido, pues yo diría que desde el grupo de amigos, les repito, en donde está el mismo doctor Rama, Lorenzo García Aretio, Luis Miguel Romero, el mismo José María Antón, que en paz descanse, en fin, Ivo, está Mari Morocho, en fin, somos muchos los que siempre tratamos de que no se nos olvide que interactuamos personas con personas. ¿Sí? Muchas gracias, Francisco. Una última pregunta, porque ya estamos en el tiempo de ir cerrando. Esto va hacia la emoción, o sea que ya nos sacan de la parte de la tecnología, nos sacan de todo lo que tiene que ver con esa comunicación constante que tenemos a través de los medios y nos dicen, se debe contemplar la nueva formación desde la emoción. Es que hay un nuevo modelo de aprendizaje. Miren, hay mucho trabajo en psicología educativa sobre la parte de el aprendizaje genera felicidad, además, ¿no? Cuando uno descubre que sabe más, se siente bien y eso lo produce felicidad. Hay diferentes emociones y uno lo puede ver en las interacciones con los estudiantes y los maestros. Hay emociones de coraje, hay emociones de agradecimiento, hay emociones de empatía, o sea, todo se da, ¿sí? Si además está la posibilidad esta que les decía del modelo de la UNIR, en donde el profesor da una clase en directo y puede interactuar con los estudiantes, entonces también se da esas emociones. Y si el docente es como Lorenzo García Aretio, bueno, la emoción la genera de manera muy natural. Entonces, nos parece que hay diferentes aspectos emocionales que favorecen el aprendizaje o lo perjudican. Casi yo de muchos modelos que conozco, les puedo decir que el de la UNIR, el de la UNAM, el de la UNAD, no solamente estuviera la presencia del docente que te apoya en los contenidos de una materia, sino que también esté un perfil de tutor que lo que hace es darte acompañamiento desde que ingresas al programa hasta que lo terminas. Y ese tutor o ese acompañamiento que se da va más allá de tus problemas académicos. ¿Sí? Él puede detectar algún bajo rendimiento y empezar a tratar de ayudar. Si es un bajo rendimiento por algún problema económico, un problema emocional, ver la forma de que se le pueda ayudar.
este modelo del bienestar que tenemos, hay un área de apoyo de salud, sobre todo en la parte de psicología. Entonces sí, las emociones juegan un papel importante para favorecer el aprendizaje o para entorpecerlo. Y tenemos que estar atentos y tener estrategias para poder intervenir en el momento adecuado y que el estudiante pueda, les repito, tener condiciones para seguir siendo exitoso en sus estudios. ¿Sí? Estupendo. Bueno, te agradecemos mucho, Francisco. Ha sido realmente muy, muy interesante tu visión, tu perspectiva, tu precisión, tu disposición, indudablemente, y nos place enormemente la posibilidad de haber contado. Agradecemos a los participantes de 157, y yo no sé, Ivori, si el cierre habías invitado a alguien de la universidad. Eh, Sí, teníamos como invitado a un profesor, pero no lo veo conectado. A lo mejor ha tenido algunos inconvenientes para acompañarnos. Si quieres, haz el cierre y luego hago yo la participación de todos los países que nos han acompañado hoy. Perfecto. Bueno, no, Francisco, nuevamente agradecerte, y agradecemos a todos ustedes la participación. Lo volvemos a invitar a que mañana participen en la última sesión de este ciclo con la profesora De Luca, y paso entonces a Ivori a que nos haga un raconto de los participantes que hemos tenido, que hoy hay 153 y 119 chats. Sí, bueno, Francisco, nuevamente agradecerte tu presencia hoy con tan maravillosa disertación. Tienes muchas felicitaciones por el chat viendo, y bueno, también decirles que esta grabación va a estar disponible para ustedes. Les digo los países que nos han acompañado durante el día de hoy. Tenemos Uruguay, Bolivia, Paraguay, Colombia, México, Honduras, España, Brasil, Italia, Irlanda, República Dominicana, Chile, Estados Unidos, Argentina, El Salvador, Ecuador, Perú y Guatemala. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, así como ya le dijo el doctor Rama. Esperamos que estén con nosotros en el día de mañana, que nos acompañará la ingeniero Magdalena De Luca. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Francisco. Muchísimas gracias por tu presencia. Seguimos en contacto. Muchas gracias por la invitación, y yo estaré conectado mañana también. Un placer que estés con nosotros mañana también. Aquí teníamos a Daniel acompañándonos también en el día de hoy, así que bienvenidos todos. Un abrazo grande, cariños a la familia. Gracias, igualmente. Bye.